tema de la justicia siempre ha significado un área difícil para el ser humano. Ha intentado establecer acuerdos y códigos de ética para convivir de la mejor manera. El bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto, son conceptos que cambian según las consideraciones de la época. ¿Cuáles habrán sido los derechos de los individuos en la antigua Roma? ¿Cuáles eran sus códigos? Roma, de ser un mundo fragmentado, se convirtió en el imperio más poderoso de la antigüedad. Quizás su apego a las reglas y a las leyes constituyeron la base para crearlo. Al principio, cuando los primeros romanos contaban con pocas reglas para resolver los problemas que se presentaban en la relación diaria con otras personas, lo que valía como ley era la costumbre. Es decir, se recurría a la forma en que otros habían resuelto algún problema parecido. Si un campesino, por ejemplo, era despojado de sus tierras por otro más poderoso, podía recurrir ante las autoridades de la ciudad para solucionar esa injusticia. Pero si los magistrados, que eran los encargados de impartir justicia y aplicar las leyes, no encontraban una regla o ley que pudiera aplicarse al caso del campesino, la costumbre entonces era utilizada como ejemplo para resolver ese problema. De esta forma, cuando una costumbre era aceptada y utilizada por todos como una regla de comportamiento, entonces empezaba a existir como norma. Con el tiempo, la vida diaria de los romanos fue desarrollándose de acuerdo a estas normas. Dichas normas recordaban al ciudadano común la manera de comportarse para vivir en armonía con los demás. Indicaban el deber que cada individuo tenía para con sus semejantes. Cuando alguien actuaba contra las reglas, afectando así a otros ciudadanos, las normas convertidas en leyes reprendían esas conductas negativas y destructivas. Estas reglas y leyes en la vida social de Roma estaban acompañadas de ritos y ceremonias que tenían una gran importancia para los romanos. Porque todo ello representaba la fórmula para conservar el orden de la Gran Roma. Su dignidad, sus reflexiones políticas y éticas. Un impulso de vida monumental y Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa favorito, Un Café con Almalí. Les damos la más cordial bienvenida en El Buen Fin, que inicia hoy, viernes 15 de noviembre. Y festejamos, o no festejamos, sino hoy se celebra el Día Mundial sin Beber. Así es que chicos, chicas, no beban, ¿sí? Y si lo van a hacer, todo con medida. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con un tema que va a generar mucha polémica, que va a generar mucha controversia, como todos los que hemos hecho aquí en Un Café con Almalí. Y un tema que está por demás en boga actual, la delincuencia. Todos hemos sido alguna vez víctimas de la delincuencia y si nos hemos salvado, bueno, aquí les vamos a decir qué podemos hacer para no ser víctima de la delincuencia. Tenemos unos grandes expertos, vamos a hablar a lo largo del programa algunas comparaciones para ver que desde los romanos existe las leyes y existe las personas que hacen justicia por su propia mano. Así es que después de miles de años no estamos tan alejados de la realidad, no ha cambiado en mucho, la sociedad no ha cambiado en mucho la manera en cómo se imparte justicia aquí en esta enorme ciudad de México. Tenemos con nosotros a nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Ulises Sánchez Franco, ya saben que es aquí de casa y quien nos va a dar el punto de vista psicológico o desde la psicología de todo lo que vamos a estar comentando a lo largo de este programa. Recuerden que para cualquier terapia, para cualquier consulta, se pueden comunicar aquí al programa a través del chat o se pueden comunicar en Twitter, @BellaAlmalí, o escribirnos uncafé@hotmail.com.
Tenemos con nosotros también a la licenciada en Derecho Maricruz Berenice Díaz Flores, que es acreditada por el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar. Nos va a dar su punto de vista desde lo legal también en este tema, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, comuníquense aquí al programa. Tenemos con nosotros también al comandante Miguel Ángel Alceda Olvera, diplomado en Seguridad Pública Internacional y presidente de la Asociación Mexicana Pro Derechos del Servidor de la Seguridad Social. Él nos va a dar el punto de vista desde la policía en este tema, y más adelante vamos a tener otros invitados también, por supuesto, así es que les damos la más cordial bienvenida. No me queda más que iniciar el día de hoy. Este es su café con Al-Maldi. Ulises, buenas tardes, ¿cómo estás, Ulises? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que estás con nosotros, gracias por asistir. Licenciada Maricruz, buenas tardes, bienvenida a su programa Un Café con Al-Maldi. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado. Comandante Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido a su programa. Va a ser muy, muy interesante toda la parte que nos va a platicar desde el punto de vista de la policía, porque como que está muy desmerecida, como que no le damos el crédito que debe de tener. No sé si se lo han ganado o no se lo han ganado los policías aquí en México, pero sí está como que muy desmerecido, ¿no? El cargo de ser policía. Ya la ciudadanía ya no confía en los policías. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes, Al-Maldi, gracias por la invitación. Lo que sucede dentro de lo que es el término policía, hay una diferencia demasiado grande anteriormente a la de ahora. Muchos cambios, muchas leyes, muchas situaciones, muchos aspectos en relación a los derechos humanos, que se desvirtuó realmente lo que son los derechos humanos, y eso ha dado pauta a que el policía no cumpla a veces con el cometido que debe de tener. ¿Por qué? Porque está restringido. Y aparte también otros malos policías, que también hay que decirlos dentro de este aspecto, que viene siendo lo que es la entrada de la corrupción, vamos a decirlo así, muchas veces por necesidad o muchas veces por presiones psicológicas, que ha dado camino a que la policía se desvirtúe de lo que realmente debe de ser. Porque también estamos de acuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, también han de estar de acuerdo con nosotros, que hay policías que son muy celosos de su deber y que hacen las cosas tal cual las deben de hacer, y que están muy comprometidos con la ciudadanía y muy comprometidos con su profesión. Debemos decirlo también, no todos son tan malos, pero también no todos son tan buenos. Ulises, ¿tú crees que el hecho de que ahorita la ciudadanía no tenga confianza o no le tenga fe a esta profesión o a los policías sea un fenómeno social que se está dando aquí en la ciudad, o a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos tomar? Yo considero que sí, efectivamente es un fenómeno social. Bueno, yo particularmente, independientemente de que soy psicólogo, yo mi formación también la tuve como policía. Claro, no tanto de forma operativa, sino de forma preventiva, con programas preventivos. Pero sí, efectivamente, como menciona el comandante, desafortunadamente hay muchos factores que influyen para ese desmerecimiento que tiene la policía del día de hoy. Hay buenos elementos, por supuesto que los hay malos elementos, hay elementos corruptos, pero también aquí hay un punto muy importante a mi punto de vista. El hecho de que muchas veces aquellas personas que tienen el mando no tienen el conocimiento suficiente para afrontar ciertas situaciones, porque muchas veces les falta esa afinidad con la ciudadanía. Muchas veces sí pueden ser muy buenos operativamente, pero falta ese tacto para llegar a la comunidad con la persona que todos los días saludan en las calles. Entonces también por ahí viene esta parte de que demerita al policía junto con los otros factores que habíamos visto. Licenciada Maricruz, comentando ahorita un poquito lo que vimos en el video de inicio, y lo que comentaba yo al inicio del programa también, en la introducción,
no estamos muy alejados de lo que pasaba en aquella época. Habemos muchas personas que hacemos justicia por nuestra propia mano, a pesar de que la ley lo prohíbe y a pesar de que hay normas y reglas bien establecidas que dicen que no debe de ser así. ¿Por qué se da esta cosa? Tu punto de vista desde derecho, sí, desde la profesión, ¿por qué crees que se da esta cosa? ¿Es cuestión de las leyes? ¿Es cuestión de la ciudadanía? ¿De quién es culpa? Creo que aquí ha sido culpa pues de todos, ¿verdad? En su conjunto. La sociedad como tal también no se acerca a leer, a conocer. Tenemos las leyes, las normas para que éstas sean conocidas, sean respetadas, se apliquen adecuadamente. Pero también es cierto que eso no resta que las autoridades impulsen el que efectivamente la aplicación de la ley sea conforme a lo que nos marca el derecho, que realmente apliquemos el conocimiento, que de manera adecuada llevemos a cabo todos los procedimientos, todos los procesos, para que también las personas tengan credibilidad y se den cuenta que efectivamente hay justicia. Es bien cierto que nos hemos casado mucho con el concepto de que la justicia es ciega, pero vaya, eso no implica el que nosotros, cada uno en el rol que desempeñamos, tengamos que cumplir con la función en específico, nosotros como ciudadanos, de portarnos bien para que las autoridades también de alguna manera puedan aplicar de manera justa e inmediata esa actitud del derecho. Exactamente. Y a ver, una pregunta así muy comprometedora. Sí. Si yo soy víctima de la delincuencia, por ejemplo, y hago justicia por mi propia mano, en el caso de la ley en particular, ¿a quién le van a dar la razón? ¿A mí? O no tengo la razón, o no puedo ser protegida, o no puedo ser defendida, sería la palabra. Claro. ¿Por qué? Porque estoy también incurriendo en una falta por hacer justicia por mi propia mano, pero también soy víctima de un delito. Claro. Ya sea como víctima o como victimario, vaya, tiene todo el derecho, porque así lo marca la ley, de contar con los beneficios que la ley otorga para un debido proceso. Sin embargo, eso no implica que por el hecho de haber cometido una conducta ilícita no se apegue uno a la norma, vaya por la cuestión de que por su propia mano haya tenido que llevar a cabo una conducta no apegada a la ley y por ende pues dejarla impune, ¿verdad? Sea víctima o victimario, pues todos tenemos un me van a defender específico. Como víctima, claro. Y me van a juzgar como victimario. ¿Podrían ser los dos casos al mismo tiempo? Claro, dependiendo el hecho, la circunstancia del acto y toda vez que vaya el mismo juzgador, ¿no?, determine que sí se presentaron todos los elementos del tipo penal en la conducta que se cometió, pues por ende va a tener como sanción una pena. No podríamos dejar de lado la conducta o parte de esa conducta que, si bien es cierto es ilícita, pues se deje sin castigo. Claro, vamos a suponer que me asaltan y sí. Yo hiero al asaltante, entonces yo voy y presento mi denuncia. Llega aquí el comandante y me detiene porque yo agredí al asaltante que no tenía arma, pero yo sí traía un arma. Entonces me van a defender porque fui víctima de un delito y me van a juzgar por haberle disparado yo al asaltante. ¿No puedo alegar ahí defensa propia o sí? Claro, bueno, sí, claro que sí tiene ese derecho a ser escuchada dentro de un juicio, obviamente, al momento de que se da inicio a una averiguación previa para llegar a concretar todos los elementos del tipo penal mediante la línea de investigación que se esté siguiendo. Claro que hay en el Código Penal excluyentes de responsabilidad que van a decir si efectivamente usted fue o no, con todo su derecho de defenderse. Premeditación, alevosía y ventaja. Exactamente. Entonces me conviene más dispararle y pues salir corriendo, ¿no? O sea, que nadie se entere, pues ya te dejo al herido. O sea, desafortunadamente es lo que ahora las autoridades han permitido, ¿no? Que uno tenga que tomar justicia por su propia mano, de defendernos, y con mayor razón si como ciudadanos no conocemos las normas básicas, los reglamentos más cercanos que tenemos para que esto se lleven a cabo,
desconociendo con mayor razón lo que nos marca el Código Penal en base a las excluyentes de responsabilidad, pues al momento de que se está ante la presencia de un acto delictivo, nuestra reacción la más inmediata es defenderme con lo que yo tenga a la mano, con lo que yo pueda. Claro, porque hemos visto casos muy nombrados, como lo de Iztapalapa, como lo de San Mateo, caso Tláhuac. Exactamente, y los que no se han dicho. Claro. En el caso, por ejemplo, comandante, de si yo soy víctima de un delito o una persona pues es víctima de un delito, solicitó el auxilio de la policía, llega la policía y resulta que los dos estamos alegando que somos víctimas del delito, me explico, el ladrón o el ratero o el delincuente también está alegando, pero es que la señora empezó. ¿Qué hace la policía en ese caso? ¿Nos vamos los dos? O sea, ¿nos vamos todos completos? ¿O a quién le darle razón? ¿O no? Porque tu palabra va a ser definitiva en la averiguación y en todo el proceso. No, ahí es en donde tienen una falsa idea. Nosotros, cuando tenemos la situación en flagrancia, cuando algún elemento policíaco tiene la situación en flagrancia, sí es visor del problema. Si es visor de la situación del accidente, si es visor del robo o de lo que sea, en flagrancia. Cuando a uno le hacen el llamado y allí llega uno a auxiliar, encuentra las dos partes y automáticamente las dos partes se tendrán que ir al Ministerio Público o, en su supuesto caso, al juez civil, que ahorita ya nada más queda la palabra de juez civil porque ya casi no los llevan, más que cuando es el torito. Y de ahí ya la autoridad es la que se encarga en un momento determinado de hacer, de acuerdo a la averiguación, de acuerdo al proceso que se lleve, a la declaración de uno, a la declaración del otro, ya es el que determinará ante un juez para que el juez dictamine cuál es la sentencia y quién sería el responsable. Pero estamos de acuerdo que tu palabra tiene mucho que ver y tu punto de vista tiene mucho que ver, tu perspectiva tiene mucho que ver. No. O sea, no sé igual si ustedes, no digo que tú, pero si ustedes policías están coludidos, que sí hay policías que están coludidos con los delincuentes, bueno, finalmente le van a echar la culpa al victimario. Si es un policía honrado, si es un policía honesto, finalmente le van a echar la culpa o va a ser culpable el delincuente, porque son casos que pasan, son casos que vivimos día a día y ya no sabemos ni qué hacer, si acudimos o no acudimos a la policía. ¿Por qué? Porque el punto de vista de ustedes es determinante en la averiguación previa, ¿me explico? No, aquí vuelvo a repetirlo, hay una falsa imagen dentro de este aspecto. El policía solo en flagrancia es cuando verdaderamente en la puesta a disposición, porque eso es lo único que hace como policía, sí, poner a disposición de la autoridad. Si yo tengo la flagrancia, en la puesta a disposición sí especifico los hechos como tal. Si no tengo yo la situación, entonces en esos momentos automáticamente nada más es de acuerdo a petición de parte que se pone a disposición, pero no es determinante en sí el policía, salvo flagrancia, que es cuando sí entra a exponer los hechos. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece si checamos el segundo video? Corre video, por favor, si son tan amables. Su dignidad, sus reflexiones políticas y éticas. Un impulso de vida monumental y constante es lo que distingue la personalidad del romano, así como distingue su sistema de gobierno, sus construcciones y, en general, todas las actividades romanas. El temperamento romano también se exhibía en festivales que parecían no tener fin. Grandes multitudes convergían en el anfiteatro y en los numerosos circos romanos. La aglomeración era tal que muchas personas morían aplastadas. Estos espectáculos eran por lo regular organizados por el gobierno y uno de sus principales objetivos era divertir a los grupos de romanos desocupados e insatisfechos de las leyes.
Los intelectuales romanos se escandalizaban por lo que observaban. En cambio, los pobres y frustrados encontraban en estos espectáculos un escape para sus inquietudes no resueltas. El gobierno creaba con estos circos y espectáculos una válvula de escape para todas las irritaciones del pueblo, las cuales de otro modo podían volcarse contra el Estado. Podría decirse que en la actualidad existen también eventos que logran desviar la atención de lo que sucede en la realidad y calmar las voces de protesta. Cabría preguntarse si estas situaciones pueden, verdaderamente, aniquilar el impulso hacia la confrontación y el cambio. Estábamos viendo en el video que, bueno, en la época de los romanos hacían el circo romano, valga la redundancia, para distraer, como dice el video, para distraer a la sociedad de toda la delincuencia y de toda la problemática que existe, que no estamos muy alejados de aquel entonces, porque ahorita pues están las peleas, está el fútbol, están, bueno, las telenovelas, etcétera, etcétera. Ulises, esta parte funciona si efectivamente la sociedad se distrae y quita el dedo del renglón con este tipo de eventos ante la situación que estamos viviendo en la actualidad. Sí, efectivamente, como lo hacían los romanos, ¿no? Pan y circo al pueblo para distraerlos. Es exactamente lo que vemos el día de ahora, nada más que ahora se tiene la ventaja de la mercadotecnia, ¿sí? De la televisión, de la radio, del internet, donde todo el tiempo nos están bombardeando con anuncios, con productos y se le da mucho auge a ciertas situaciones, como lo vimos ahí, que puede ser el fútbol, cualquier deporte, la moda. Es una forma de distracción. También las personas, pues por su misma dinámica de vida que tienen, tratan de descargar ese estrés, ese cansancio también de esta manera. Entonces es muy funcional. Porque, vamos, estarán ustedes tres de acuerdo conmigo que siempre que haya una crisis en el país, de lo que sea, puede ser económica, puede ser en base a la delincuencia, puede ser de la crisis que sea, siempre surge algo. O sea, hablamos desde el chupacabras, si pasamos o no pasamos al mundial, el famoso Día del Taco, que no se me olvida, que en un año impusieron el Día del Taco y bueno, hicieron un circo, maroma y teatro para que todo México festejara el Día del Taco, cada situación problemática, y sí funciona, pero finalmente, Ulises, regresamos otra vez y volvemos a poner el dedo del renglón. Yo creo que ya todos estamos cansados de la delincuencia, yo creo que ya todos hemos sido víctimas de la delincuencia, y los pocos que nos hemos salvado, entre comillas, sí, somos víctimas de otro tipo de delincuencia, como el Buen Fin, ¿no? O sea, no nos vamos lejos, como el Buen Fin. Pero bueno, eso ya será para otro programa. Finalmente, es importante seguir con eso. No se te olvida, Ulises, no, algo en la mente te dice, no quites el dedo del renglón, regresa a esto. Claro, mira, hay situaciones que de alguna manera nos impactan más a unos que a otros. Tiene mucho que ver con la afinidad de a lo que te dedicas, lo que estudias, entonces le vas a dar mayor importancia a esta situación, que de alguna manera el hecho de que te puedas distraer pues tiene una ganancia secundaria para todos. No queremos estar siempre inmersos en ese estrés. Por eso mismo, pues sí es importante, la misma gente lo hace y culturalmente así nos han educado. Exactamente, es a lo que iba, ¿no? Precisamente por eso es el tipo por eso los videos que estamos viendo, para que nos demos cuenta que no hemos cambiado mucho, que siempre ha sido un circo, que seguimos viviendo en ese circo y que ya basta, porque sí tenemos el agua hasta acá, tenemos las cosas hasta acá, pero bueno, ¿qué les parece? Sí, con el ya basta nos quedamos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Un Café con Almalí. No se muevan de su computadora. Regresamos.
Cuando la soledad llega a ti, te sientes abandonado. El mundo se mueve a gran velocidad. Llena tu vida de colores. Sonríe. Opta por el movimiento, opta por crecer. Siempre en movimiento. Deja que abramos tus sentidos. Déjanos traspasar límites inimaginables. Nosotros te ofrecemos más que un beso. Siente el tiempo, siente la vida. Gira 360 grados. Bienvenidos a la evolución. Deja que te enseñemos un mundo sin límites. Lograremos que esto vea. Renace. Acompáñanos a un viaje. Te guiaremos de la mejor manera. Ventanas infinitas donde podrás llegar. Miles de personas alrededor del mundo te estarán observando, queriendo. Siente la total libertad. Tengamos una relación. Nosotros te daremos más que un beso. Vamos te dar mais do que um beijo. Bien, ya estamos aquí de regreso. Esto es su programa Un Café con Almalí. Les recuerdo las redes sociales en Twitter, @BellaAlmalí. Escríbanos en uncafé@hotmail.com o en Facebook nos pueden encontrar también como Bella Almalí. Opinen, estamos para servirles, queremos saber su opinión. Aquí están los expertos, exprésense con toda libertad y aquí les vamos a dar respuesta. Licenciada Maricruz, hablábamos antes del corte sobre los distractores. Yo estoy de acuerdo en que muchas personas no conocemos la ley a fondo. Vamos, ni siquiera los que están en el poder legislativo conocen las normas que nos rigen. Así es. ¿Sí? Tenemos una constitución hermosa y no porque esté adornada y esté bonita, es una de las mejores constituciones porque abarcan todos los elementos, tiene todos los elementos que debe de tener a nivel mundial y no la conocemos, no sabemos ni siquiera cuántos artículos tiene y menos vamos a saber cómo defendernos o a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho. Finalmente se lo dejamos a los abogados y nos ponemos en manos de ustedes, pero es importante que como ciudadanos sepamos, ¿cómo se divide la Constitución orgánica y dogmática? Como que ¿por qué? ¿No? Exactamente, son puntos básicos, primordiales, que todo ciudadano debe de conocer. Parte orgánica que me indica toda la estructura y funcionamiento del poder del Congreso de la Unión. Cómo está formado mi estado, quiénes lo representan, cómo se forma la Cámara de Diputados, cómo se forma la Cámara de Senadores, quiénes pueden suspender mis garantías individuales. Exacto. Vaya, puntos importantes. Y por otro lado, la parte dogmática que nos va a hablar de las garantías individuales, ahora también considerando los derechos humanos, que ya se encuentran previstos en el artículo 1. Que es algo que desconocemos, ¿no? Porque sabemos de las reformas que están haciendo a la Constitución. Bueno, pues de la reforma hacendaria sí nos van
a cobrar unos impuestos. Bueno, pues de la reforma ha habido muchas reformas y hablaremos más adelante de esto. Las reformas en materia penal también ha habido muchas reformas. Bueno, pues es que yo ni siquiera estoy, no conozco a nadie que esté interno en un reclusorio. A mí no me afecta. Claro. Hay que conocerlas, no porque no nos afecte. Finalmente debemos de conocer a qué tenemos derecho y a qué estamos obligados, ¿no? Así es. Porque creemos que tenemos todos los derechos y no nos obligan a nada. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente para estar bien informado? Porque si yo me siento a leer la Constitución, igual y no la entiendo. Claro, aquí efectivamente es compromiso de todos. Primeramente como estudiantes, como profesionistas, vaya, como comunidades, acercarnos también. Tenemos muchos medios ahora en tecnología, vaya, en donde podemos acercarnos, consultar y verificar, ¿no? Mínimo cuáles son las leyes a las que tengo yo derecho, y de alguna forma también, y básicamente conocer la Constitución, saber cuáles son mis garantías, cuáles son esos derechos a los que yo tengo un beneficio de que me sean reconocidos, de que me sean respetados, pero también a los cuales yo voy a dar cumplimiento. Claro, ¿cuáles son mis garantías individuales? Claro. Porque no sabemos cuáles son. Todos hablamos de garantías individuales y muchos no sabemos cuáles son las garantías individuales. Sociales, jurídicas. Exactamente. Y que desconocemos. Sin embargo, bueno, aquí creo que también es un detalle muy importante que se debe de considerar en la actualidad, el por qué quitaron de las escuelas la materia de educación cívica. Exacto. Esta, por ende, contenía esa parte de la cultura cívica de entrada, ¿verdad? Como primer punto. Como segundo punto, el saber, vaya, que tenemos una Constitución que es una ley suprema que debemos de respetar, pero que también esta nos protege, salvaguarda, nos reconoce ciertos derechos, y nosotros también como ciudadanos mexicanos, cuáles son los deberes que tenemos que llevar a cabo para que esta tenga una efectividad, o sea, exactamente, total. Porque, insisto, le dejamos mucho esa parte a los abogados o a los que están estudiando derecho. Yo tuve oportunidad de dar clases en la universidad a diferentes carreras y les preguntaba yo cuántos artículos tiene la Constitución. Claro. Y bueno, me dijeron desde 10 hasta 500. Exactamente. Decía yo, es que lo deben de saber, pero es que yo no voy a estudiar derecho, yo no soy abogado, o sea, yo voy para diseño. Sí, pero debes de saber qué es lo que te está protegiendo por ser mexicano, qué te rige, ¿sí? Y a qué estás obligado para evitarte precisamente cuando seas víctima de un delito, que seas efectivamente la víctima, porque puede llegar a ser el victimario por desconocimiento. Claro, efectivamente, maestra. Y ahorita que comentaba la cuestión del número de artículos que tiene la Constitución, efectivamente es muy triste saber que también en la actualidad funcionarios públicos, políticos, diputados, ¿verdad? Exacto. No sepan cuántos artículos tiene la Constitución. Los que los están manejando, los que están votando por las reformas. Exactamente. Los que yo desconozco si el presidente se sabe o no sabe cuántos artículos tiene la Constitución, que yo supongo debería saberlo. Además es abogado. No lo sé, exactamente, además es abogado, no lo sé, pero si está sugiriendo reformas, digo, por lo menos debe de saber. Claro. Y los diputados y los senadores que están votando por esas reformas deben de saber cuántos artículos tiene la Constitución, si son transitorios, si no son claro. Eso es el poder legislativo, o sea, exacto, maestra. Es incoherente eso. Es incoherente y además triste, efectivamente, porque si bien es cierto, toda reforma que emana de las leyes o que se genera, mejor dicho, ¿no? O que se lleva a cabo para la transformación de las nuevas normas y leyes, pues se derivan de la propia Constitución, efectivamente. ¿Por qué? Porque de ahí nace todas las materias. 1, 2, es tan sencillo el número de artículos, de poderlos identificar. Son 136 artículos que tiene la Constitución, y que no sepan quienes legislan y quienes hacen las leyes, pues da mucha tristeza. Si mal no recuerdo, exactamente. Comandante, una pregunta.
Cuando una persona comete una falta o comete un delito, efectivamente sí se les leen los derechos, o nada más eso pasa en las películas. No, eso es nada más bueno, no en las películas en sí. De hecho, te puedo decir que en Estados Unidos sí, aquí no. Aquí lo agarro y detengo vámonos. Y va para adentro, ¿no? Yo no sé si tenga derechos o no tenga derechos, como dice el dicho. ¿Por qué digo esas palabras, tenga derecho o no tenga derecho? Porque esa es otra de las cosas que existe. No hay algo que regule la actuación del policía. Hay unos reglamentos. Y hay un reglamento que está nada más avalado por derechos humanos, pero no con un término jurídico, sino con un derecho. Y eso es lo que a mí, policía, me hace trabajar de otra manera, me hace trabajar de la manera que aprendo en la calle. Ah, caray. Más no administrativamente. No hay una capacitación. Existe una capacitación mientras eres para empezar a ser policía. Después de ahí, lo demás lo aprendes en la calle. Ahí es en donde verdaderamente se hace un policía. Hay muchos cambios, muchos términos, por eso decía yo cuando estaba yo invitando a la gente a vernos, que esto iba a levantar polémica. Yo no es que defienda en sí a un policía por defenderlo o porque yo lo fui, sino que lo que decía el maestro psicólogo es una cosa muy importante. El mando, los directores y todos esos, no les interesa. No les interesa ni pueden capacitar constantemente al policía. El policía trabaja 12 horas, trabaja 24, trabaja 48 y a veces hasta 72 horas. ¿Quién físicamente hablando aguanta ese término? Y todavía de ahí sales y tienes que ir a academia. ¿A qué va el policía? A dormirse o a medio pasar las horas para que no me arresten. Pero yo te puedo contestar como ciudadano y te puedo decir, bueno, fue tu elección, tú decidiste ser policía, tú decidiste meterte a la academia y fue la profesión que tú decidiste. No, vamos, no te quejes o no me reclames a mi sociedad si tú decidiste hacer eso. ¿Cómo quieres que yo, sociedad, confíe en ti si tú me estás poniendo todos los peros del mundo? Hay mucha delincuencia, de verdad hay mucha delincuencia, ¿sí? Y quitando a los policías corruptos o a los policías no corruptos, hay mucha delincuencia. Y sí, estoy de acuerdo que el cuerpo de policía a nivel nacional no se da abasto con la delincuencia. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo también que muchos de los miembros del cuerpo de policía son corruptos y forman parte de las familias de la delincuencia organizada. También estoy totalmente de acuerdo. Pero finalmente, repito, insisto, tú decidiste ser policía, tú decidiste meterte en eso y ahora resulta que, pobrecito, ¿sufren mucho? No. Mira, hablemos claro como está el video. En un tiempo al policía era un ejemplo porque sí había valores. Lo que se ha perdido dentro de lo que es la ciudadanía. No estoy en contra tampoco de la ciudadanía. Sí, porque la ciudadanía realmente no tiene la culpa, ¿sí? Quien tiene la culpa son las autoridades que están atrás de ellos. A eso sí estoy en contra. La ciudadanía va a actuar. Tú agarras a un muchacho que está tomando, llega el papá, el tío, el abuelo, el sobrino y te quieren sacar a ese muchacho nada más por estar tomando, que lo vas a llevar a un juez cívico. Ajá. Y te lo quieren quitar, no te dejan avanzar. Sin embargo, tú tienes que hacer tu trabajo. Cuando agarras a un delincuente, tienes que ser también parte de psicólogo. ¿Por qué razón? Porque te enfrentas a una gente que conoce y que sabe cómo llegarte a lo más íntimo. Eso es lo que tiene un delincuente y tú dices, ¿será verdad o será mentira? ¿Sí? Entonces eso te hace a ti perder cierto tipo de sensibilidad. ¿Es verdad o es mentira? Yo te llevo. O sea, no estoy en contra, repito, no es en sí la sociedad. La sociedad se ha perdido desde arriba, desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Las clases en relación a todo lo que es educación, ¿sí? Y yo, ahora, el que está de policía es porque es un trabajo,
mas no es como hace muchos años que yo quería ser policía. Era digno ser policía. Tenía yo, exactamente, tenía claro, yo la imagen es una del de policía las que me cuidaba. Claro, es una de las profesiones que se han perdido mucho, Así es. mucho prestigio, como tantas, Así ¿no? es. Ulises, una pregunta. Tú como psicólogo y como policía que fuiste, ¿sí realmente tienen la preparación suficiente para salir a la calle y defendernos a nosotros los ciudadanos? Hablo en general, ¿sí? Fuera de la capacitación, la preparación suficiente para defendernos, o también les da mellito. Bueno, o sea, digo a cualquiera, la verdad es que sí, si a uno le da miedo salir a la calle, porque podemos ser víctima de cualquier delito, imagínense ustedes que los tienen en la mira, no nada más los delincuentes, sino también los ciudadanos. ¿Sí tienen la preparación suficiente? Yo considero que no, porque primeramente no está regulado cuánto tiempo tiene que ir. Pues digo, por ejemplo, una de las mejores policías que hay en el país es la del Distrito Federal, y siempre se ha visto. Por ejemplo, su capacitación de ellos, no sé cuánto conste, si 6 meses, 1 año, pero por ejemplo en el Estado de México, cada municipio puede poner sus reglas, puede ser desde 1 mes, o puede ser hasta 3 meses, 4 meses, entonces no hay una capacitación real. O sea, si yo me capacito, discúlpame, si yo me capacito 1 mes, ¿puedo ser policía? Depende. Está grave ese Te voy a dar un asunto. ejemplo, porque hay diferentes servicios en la policía. Están los servicios facultativos. Cuando yo entré como policía, me capacitaron 1 solo mes porque iba a servicios facultativos, lo que es trabajar intramuros en empresas, ok. únicamente. Ajá. Al policía operativo lo capacitaban 3 meses únicamente, lo cual no es suficiente. Ahora también los programas que se les dan para que se actualicen tampoco son suficientes. Estás hablando que muchas veces se les da 1 semana, 15 días, lo cual tampoco es suficiente. Entonces, no hay algo que los regule realmente a las academias para poder instruirlos. Ahora, una parte que estamos viendo es la operativa. Si los policías están bien preparados, pero no todo es operativo. En este caso yo manejé lo que es lo preventivo. Entonces hay muy pocos policías que tengan esa capacitación preventiva. ¿Qué Por les eso parece? decíamos, Sí. la administración también es otra de las cosas. A veces el Claro. recurso económico que le dan a los estados o esto no alcanza No es para pagar la suficiente. capacitación. Eso lo vamos a ver después de este video. Chequen este video y no se despeguen de su pantalla. Corre video, por favor. Lo siento, vecina, esto va a sonar hasta que truene la bocina. Cicerón, gran estadista, expresó el espíritu romano describiendo lo que era la ley civil. Es algo que no puede ser doblegado por la influencia, roto por la fuerza o corrompido por el dinero. Los derechos y las leyes desde entonces representan la única manera de lograr la justicia. Si retomamos a la cultura helénica, recuerda que la ley griega estaba generalmente basada en algún tipo de consenso y únicamente podía modificarse recurriendo a todos los ciudadanos para su aprobación. Este concepto democrático es griego, como puede observarse en esta estatua erigida a la libertad, donde la democracia está coronando al pueblo de Atenas. Cuando la soledad llega a ti, te sientes abandonado. El mundo se mueve a gran velocidad. Llena tu vida de colores.
Sonríe. Opta por el movimiento, opta por crecer. Siempre en movimiento. Deja que abramos tus sentidos. Déjanos traspasar límites inimaginables. Nosotros te ofrecemos más que un beso. Siente el tiempo, siente la vida. Gira 360 grados. Bienvenidos a la evolución. Deja que te enseñemos un mundo sin límites. Lograremos que todos te vean. Renace. Acompáñanos a un viaje. Te guiaremos de la mejor manera. Ventanas infinitas donde podrás llegar. Miles de personas alrededor del mundo te estarán observando, queriendo. Siente la total libertad. Tengamos una relación. Nosotros te daremos más que un beso. Vamos te dar mais do que um beijo. Regresamos, esto es Un Café con Almalí y no puede faltar, como todos los viernes, su sección favorita a propósito de, con el escritor Óscar Cortés Tapia. Adelante, Óscar, todos tuyos. Buenas tardes, Almalí, buenas tardes, amigos. En esta ocasión, 2 libros. El primero de ellos nos remite a la violencia, lo que nos es connatural, pero lo impactante de esto es cuando la violencia procede del Estado, en connivencia con capitanes de empresa, banqueros, militares, etc. Me refiero al libro Yaquis de Paco Ignacio Taibo II, que nos habla de ese genocidio planificado desde el Porfiriato y solapado por los periódicos de la época durante algo así como 30 y tantos años. Saquen ustedes las cuentas. Estamos hablando de 1867 hasta 1909 y es un genocidio que no tuvo la misma repercusión periodística como en el caso de Tomochic, que fue llevado en una novela, y no solamente a través de los periódicos, por Heriberto Frías. En el caso de Yaquis, entendemos que la lucha encabezada por Pluma Blanca, Cajeme, Tetaviate y otros caciques yaquis fue la de enfrentarse al Porfiriato, puesto que las concesiones que se daban para las riquísimas tierras bañadas por el río Yaqui eran un botín verdaderamente que llevó al Porfiriato a desplazar, a masacrar a un alto número de personas de esta etnia. En el libro de Paco Ignacio Taibo II se hace una referencia, se busca, y precisamente en fuentes autorizadas, dado que no existen las fuentes escritas por parte de los yaquis, se puede encontrar un terrible genocidio. Pareciera que la violencia no solamente está en el día a día, sino que también cuando esta procede del Estado es verdaderamente terrible. El otro libro es Acuérdate de Acapulco, de Guadalupe Loaesa. Este libro, si bien no es una novedad editorial, puesto que se presentó en diciembre del 2011, sí constituye una curiosidad porque, dado los eventos recientes en el estado de Guerrero, mi estado por cierto, nos damos cuenta de que Acapulco no es la perla del alemanismo, ese periodo que tuvo como su joya de la corona presidencial el puerto de Acapulco entre 1946 y 1952. Tenemos en Acuérdate de Acapulco algo curioso,
una presentación no solamente histórica, donde conocemos precisamente la leyenda que fue Johnny Weissmuller. Recordemos que Tarzán, el de las películas, vivió sus últimos años en Acapulco, dentro del paraíso guerrerense, pero también dentro de la locura. Recordemos también las anécdotas que se cuentan sobre Tintán y el hecho de que filmara películas y además lo hiciera en una paródica versión del Sotavento del presidente alemán, me refiero al Tintavento, o bien de personalidades cinematográficas como fue Elizabeth Taylor. En Acuérdate de Acapulco contrasta mucho y nos viene a la memoria esa genial novela de Ricardo Garibay, Acapulco, en donde por el contrario encontramos un Acapulco que es el de la pobreza, de la miseria, del hacinamiento, es decir, aquel Acapulco salvaje que por lo visto el libro de Loaesa no pudo opacar como una lujosa tarjeta postal que por cierto se presentó en una tienda departamental muy conocida. Lean, recuerden que los libros siempre nos dan la posibilidad de conocer no solamente otras épocas, sino también aquello que somos día a día a lo largo del tiempo. Recuerden que los libros no son de quienes los escriben, sino de quienes los necesitamos. Hasta la próxima. Gracias. Fabuloso, ¿verdad? Siempre el escritor Óscar Cortés nos recomienda los mejores libros con los temas que estamos viendo en el programa o temas de actualidad o bestsellers en su caso. Veíamos antes de nuestra sección de libros, veíamos el video y yo quiero retomar las palabras que decía Cicerón. La ley civil es algo que no puede ser obligado por la influencia, roto por la fuerza o corrompido por el dinero. ¿Es tan difícil cumplir la ley, licenciada? ¿Es tan difícil? No, no lo es. Considero que aquí todos, y reitero, tenemos el compromiso de llevarla a cabo, de respetarla primeramente. No es complicado, es saber únicamente conocer, cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones y por ende el saber que a toda omisión corresponde una reacción también, ¿verdad? Que si yo dejo de cumplir y de llevar a cabo mi deber como ciudadano, como padre de familia, como funcionario público, como profesor, por ende el resultado de lo que yo deje de hacer pues no va a ser próspero ni efectivo. Claro. Tengo que cumplir para que mis resultados sean óptimos y en la medida de esto pues todos estemos en armonía. Claro, comandante, ¿qué podemos hacer nosotros ciudadanos para que volvamos a confiar en la policía y qué puede hacer la policía para que nosotros ciudadanos confiemos en ustedes? Bueno, de hecho la policía está haciendo, la policía se está acercando más por iniciativa propia. Dentro de este caso se está buscando. Ahora nosotros como ciudadanos
tenemos que acercarnos a los policías, tenemos que buscar en un momento determinado la responsabilidad de ellos que me cumplan como tal, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes de que voy a pedir lo que está bajo el término, lo decía la licenciada, bajo término de mi responsabilidad, Claro. y viendo mis derechos, pero también mis obligaciones, porque si voy a pedir el apoyo del policía para algo que no sé que no está bien, pues tampoco puede uno otorgarle ese trabajo a esa persona. Entonces, primero vamos a empezar por nosotros mismos, ¿no? Tener nosotros esa situación de buscar el acercamiento o el apoyo de la policía, pero siempre en favor de mis derechos y sabiendo que sí son mis obligaciones. Claro. Ulises, retomando otra vez, y discúlpame que retome otra vez la parte, aparte de la psicología, la parte de tu profesión anterior que fuiste policía, ¿qué puedes tú recomendarle a la sociedad, algo que funcione para evitar ser víctima de un delito? Algo que realmente funcione, algo que todos digan, ay, me dieron este tip o me dieron este otro tip, tengo que fijarme en esto, para evitar ser víctima de un delito. Bien, yo considero que algo muy importante es no proveer nosotros mismos como sociedad los medios. ¿Por qué? Porque muchas veces también cometemos el error de dejar el carro afuera prendido con los vidrios abajo porque claro, no me voy a tardar. Sí. Muchos de los delincuentes que hay no son delincuentes de carrera, muchos son de oportunidad. Va una persona, ve el carro abierto, no hay nadie, en ese momento puede llegar a tomar las cosas, como ha sucedido en muchísimos casos, y los reclusorios están llenos de esa gente. No es que estemos hablando de delincuentes verdaderos, la oportunidad surge. Muchas veces salen de casa, se les olvida dejar la puerta abierta, dejan las llaves pegadas, claro, las ventanas abiertas. La bolsa a un lado, cuando voy manejando, la bolsa en el asiento de un lado, las ventanillas abajo, claro, por supuesto. Efectivamente, entonces como sociedad tenemos mucho por hacer, eso es por una parte, nosotros mismos prever para que no se nos cometa esta acción, y otra parte es exigir a nuestras autoridades, exigir que el policía que se encuentra dando rondines sea capacitado de una manera adecuada. Ahora, para prevenir realmente lo que es la delincuencia se debe de trabajar en 3 ámbitos. Uno, que es primeramente el de la casa, el hogar. El siguiente, en las escuelas. Y otro, la policía. Se debe de trabajar en conjunto para que realmente existan resultados. Pero algo muy importante es que la ciudadanía tiene que exigir a sus autoridades que sean capacitados los policías también. Si yo soy víctima de un delito o alguien quiere ser víctima, discúlpenme, no, si alguien fue víctima, nadie quiere ser víctima de un delito, si alguien fue víctima de un delito y yo necesito auxilio psicológico, ¿en dónde te puedo localizar, Ulises? Bueno, mi número celular es el 5538 004210 y estamos a sus órdenes para cualquier situación de esta índole o de algún otro tipo de índole. Claro. O aquí en el programa se pueden comunicar, aquí en el chat al programa, pueden enviarnos un correo, pueden localizarnos a través del Twitter, el licenciado Ulises Sánchez Franco, experto, y además tiene la especialidad en terapia cognitivo-humanista. Licenciada Maricruz, gracias. ¿Qué puede decirle a la sociedad, qué puede decirle a todos los que nos están viendo que no conocemos de leyes, que ya nos dijo que nos tenemos que acercar a ellas, pero como abogada, ¿qué puede decirnos, cómo nos puede orientar para evitar ser víctima de un delito? Efectivamente, bueno, como comentaba y muy cierto lo decía el licenciado Ulises, efectivamente nosotros también tenemos que tener el cuidado, de manera personal e individual, de tomar las precauciones necesarias, es decir, no dar lugar a traer aparatos, ¿verdad? Muchas veces hoy en día los jóvenes salen con sus iPads y Walkman, entonces andan en la calle, exactamente, además de ir muy distraídos, ¿verdad? Pueden evitar 2 cosas, ser asaltados y otra, pues el sufrir un accidente, un riesgo que
pues vaya, tenga problemas más severos. Entonces sí está en nosotros, claro, el cuidarnos también, el no estar a horas tardes de la noche también, que es otra cuestión que pareciera un tanto pues sin importancia, sin embargo también refleja riesgos que se pueden prevenir y que pues si nosotros no nos cuidamos, pues con mayor razón nadie Además, más. déjenme decirles a ustedes que es presidenta del Comité Ciudadano. Soy integrante del Comité Ciudadano. Del Comité Ciudadano, entonces está muy Sí. metida en eso, y de igual forma pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros para cualquier asesoría. Comandante, para terminar ya con el programa, desgraciadamente se nos fue el tiempo, como policía, ¿qué puede recomendarle a la sociedad? Bueno, de hecho, lo más clásico es la prevención. Y otra de las cosas que me ha enseñado la vida, hay un juego que se llama el juego de Kim. Ese juego de Kim es que te ponen 20,000 figuras, 100, 50, 20, y tú te las memorizas. Eso es lo que tiene uno que hacer. Tienes que memorizarte por dónde vas, quién está enfrente, quién todo. La prevención ante todo, ahí es en donde te das cuenta, porque a veces salimos de nuestra casa y no volteamos a ver quién nos sigue. Entonces la prevención ante todo y observación. Claro, sobre todo observación. Y yo qué les puedo decir a ustedes, esto no termina aquí, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar platicando con ustedes. Los invito para que nos sintonicen el día de mañana a la misma hora. Vamos a continuar. Tenemos todavía mucha materia más que ver, tenemos mucho que lavar, como dirían por ahí. Esto fue Un Café con Almalí. No se despeguen de su pantalla, sigan con nosotros en www.netchannel.tv. Hasta la próxima.